a este podcast Hablando Concreto, podcast creado para todo el sector de la construcción. Vamos a conversar sobre temas que giran en torno al segundo material más consumido en el mundo, el concreto. En esta primera sesión nos acompaña el ingeniero Diego Rico, ingeniero civil. Actualmente está estudiando una especialización en patología de la construcción, amigo de la casa, un muy buen colega. Y en este primer tema vamos a hablar sobre el concreto. En esta primera sesión, Diego, te comento que tenemos algo que se llama definiciones y vamos a hablar de la primera clave de esta primera sesión, que es el concreto. Entonces, Diego, para ti, lo que se encuentra en el estado del arte, ¿qué es el concreto? Bueno, dale, mira, el concreto básicamente, como tú lo dices, ese es, pues el concreto es el material segundo más usado en el mundo de la construcción, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente por su versatilidad, ¿sí? Al día la construcción pues necesita unos retos y el concreto es el único que ha llegado a suplir ese reto de la ingeniería, ¿sí? Básicamente, obviamente, se compone el concreto es de unos materiales básicos, ¿sí? Ahorita de pronto iremos a tratar otros temas, pero dentro del concreto básicamente trabajamos unos materiales específicos, que es el cemento, ¿sí? Que obviamente es un material ya patentado, ¿sí? El agua, que es vital para que pueda salir el concreto, se genere el concreto. Agregados, arenas y gravas que son muy importantes en el concreto y obviamente en el transcurso del tiempo pues ha pasado a representar otro material importante que son los aditivos químicos para poder llegar a hoy a lo que es el concreto. ¿Sí? Básicamente es como una definición de lo que se tiene. En esa misma definición, yo veo que en varios libros en el estado del arte se refieren al concreto como el hormigón. ¿Es lo mismo o el hormigón es algo diferente? En el gremio tenemos también esa confusión. No, no, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que dentro en el mundo del material como concreto, pues en otros países se conoce como hormigón. Aquí en la América, bueno, en Latinoamérica se conoce como concreto, concreto Sobre todo en Europa, ¿no? hidráulico. Es que Exacto, se le conoce exacto. como el En hormigón. Europa de pronto hormigón. Obviamente ya los otros países tienen por su tema de idiomas, pues ya tienen su nombre, pero básicamente el hormigón, concreto, concreto hidráulico es lo mismo. Hizo súper. Y algo de reseña histórica, ¿de dónde viene el concreto? ¿Quiénes fueron los primeros en hacer concreto? ¿Quién se echó ese cabezazo de aglutinante? Ok. Pues mira, o sea, si nosotros partimos de cuándo fue la primera vez, pues pueden haber mucha, mucha literatura donde dice que los romanos fueron los primeros, que los griegos, los de Mesopotamia, pero básicamente parte de que muchas civilizaciones antes de Cristo comenzaron a usar estos materiales, no a hoy como se conoce, porque a hoy ya está patentado, es una química, es una fórmula establecida, pero anteriormente sí se tenían civilizaciones como las griegas, romanas, los egipcios, en Mesopotamia, donde generalmente usaban los materiales que se componen hoy el cemento, como el tema de arcillas, arcillas calcinadas, el tema de yeso, las cenizas volcánicas. Entonces, si tú ves a raíz en el paso del tiempo, en civilizaciones, ejemplo, como la romana, que fue una de las que tuvo pues un avance en el tema del concreto mayor, ellos utilizaban el tema de ceniza volcánica con yeso, ¿sí? Utilizaban una especie de mortero, ¿sí? Ellos también fueron los primeros que empezaron a meter gravas para generar un concreto. Generalmente, anterior a eso, en 2500, 3000 antes de Cristo, lo que hacían era utilizar muchos temas de morteros, o sea, ceniza, yeso o arcillas calcinadas, todo eso lo mezclaban y generaba una propiedad de adherencia y de resistencia, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar, todas las civilizaciones tuvieron unos aportes para poder llegar a hoy a lo que es el tema del concreto. ¿Usted se ha preguntado o sabe cuál fue ese primer elemento que se encontró en lo que se denomina hoy en día concreto? Ok, pues bueno, el primero, decir como primero, no. Pero sí hay, por lo que te decía, en muchas civilizaciones se encuentran a hoy estructuras que tienen presencia de algún mortero o concreto realizado con esos elementos que te decía. Entonces, dentro de esas estructuras, pues las pirámides de Egipto pues son un baluarte para poder decir que el material es resistente y que hoy es algo que está todavía en pie por la manera en que lo diseñaron. Todo el tema de Machu Picchu en Perú también
se utilizaba mucho el tema del mortero para hacer sus edificaciones. Chichén Itzá en México también de cierta manera. De pronto si lo llevamos mucho aquí, si lo traemos un poco a Colombia, pues en este caso podemos tener ya en Cartagena el Castillo San Felipe, que también es una construcción pues no tan antigua como las pirámides de Egipto o alguna otra construcción de los romanos, pero sí es más o menos de los años 1600, en donde a hoy todavía están de pie esas estructuras. Entonces hay muchas y todas tienen como algo muy similar y es mezcla de esos materiales con agua, básicamente. No, y es curioso porque pues hoy en día tenemos tecnología, tenemos materiales, tenemos estudio, tenemos equipos, Claro. pero en esa época hablamos de 700 antes de Cristo, ellos cómo iban a estudiar eso, o Claro, sea, no, no, era algo muy empírico que a su manera, pues, sin los retos de hoy ingeniería de control de materiales, ellos lo hacían y les salía muy bien porque a hoy todavía hay estructuras de pie con esos materiales. y hablando de historia, hay un hito muy importante en la ingeniería que es el faro de Edison. Ese faro de Edison realmente fue la primera estructura en verse o en diseñarse contra un ambiente marino, ¿no? Dice la historia y dice la construcción de ese faro que a la tercera oportunidad salió. En dos ocasiones había construido en madera y realmente pues al ataque de ambientes marinos y de mar, pues la madera se iba desintegrando. Entonces aquí el ingeniero John Smeaton, por allá en los años 1720 fue que comenzó a idearse la construcción del faro en lo que podríamos denominar en aquella época el primer concreto bien constituido o bien homogéneo, ¿no? Entonces, ya veíamos como por allá desde los 1700 cómo ese concreto en el faro se iba a enfrentar ya a ambientes marinos, a sales, a condiciones críticas de temperatura. Y hoy en día, si bien el faro no está, sí le hicieron un monumento al faro como Ok, recordando pues ese hito de la ingeniería. ok, bueno, bueno, buen dato. Bueno, Diego, ¿quién fabrica el concreto? ¿Quién se encarga de fabricar el concreto? Bueno, a hoy, pues, si nos metemos al tema de Colombia, a hoy cualquier persona puede fabricar concreto, ¿sí? En este caso, pues estamos un poquito atrasados en cierta certificación en cuanto a plantas de concreto, pero a hoy cualquier persona que tenga la posibilidad de tener alguna planta de concreto, algunos equipos, carros mezcladores, cargadores y comprar los materiales necesarios para fabricar concreto, puede fabricar concreto, puede hacer, ¿sí? Parte de esto, pues obviamente de lo que es fabricación de concreto y como la responsabilidad que el gremio tiene en la pues fabricación de ese material, porque pues al fin y al cabo son estructuras que van a estar habitadas, entonces tenemos una responsabilidad y es parte de eso es poder generar en los próximos años certificaciones a las plantas de concreto para que sepamos que estamos comprando un material en una empresa donde está certificada. Pero a hoy Colombia cualquier persona puede hacer fabricación de concreto, tenga o no tenga conocimiento del mismo. ¿Alguna normativa que lo rige? ¿Quién está pendiente de eso? Pues básicamente aquí en Colombia, NTC, las normas técnicas colombianas, uno se enfoca mucho en la NTC 3318, que es producción de concreto, y obviamente de ahí para adelante se desprenden todas las normas técnicas colombianas de temas de agregado, aditivos, cemento, pero básicamente NTC 3318, que es producción de Listo. concreto. Oye, dejémoslo ahí porque es otra charla. O sea, ahí No, no, se no, me adelanta. no, y obviamente nos vamos bueno, otras normas que son importantes, pero enfocadas al tema de concreto, 3318. Listo, yo creo que ya entrando en materia, el concreto como tal tiene dos estados definidos. Sí, Estado fresco y estado endurecido. Yo creo que no hay más, no está medio fresco, no está medio endurecido, es estado fresco, estado endurecido. Cada estado tiene, me imagino que una normativa, un control de calidad, unas propiedades. Háblanos de esas propiedades. ok, bueno. En cuanto a estado fresco, generalmente el concreto, pues hay unas principales, de ahí para abajo se desprenden otras puntuales dependiendo del tipo de concreto que nosotros estemos trabajando. Pero en este caso diría que, y ahí podemos complementar mucho el tema, y es uno el tema de manejabilidad, ¿sí? Que básicamente la manejabilidad es la capacidad que tiene el concreto de sostenerse en el tiempo, en un mismo estado. Generalmente lo llevamos mucho al ejemplo de aquí en Bogotá. Bueno, Bogotá, en este caso el transporte es un poquito denso, pero lo que uno busca con la manejabilidad es que si el concreto sale de cierta trabajabilidad, cierto asentamiento,
en un trayecto de 1 hora, 2 horas, el concreto pueda llegar dentro de un rango. Generalmente especifican 1 pulgada por encima o por debajo. Entonces, ese es como la propiedad, la manejabilidad del concreto, es mantenerse durante un tiempo para poder llegar a hacer una colocación. Esa es importante. Seguimos con el tema de otra propiedad que es vital y es la trabajabilidad, que van muy de la mano, ¿sí? Pero la trabajabilidad básicamente es como la capacidad que tiene el concreto de dejarse trabajar por las personas que van a hacer la colocación. Porque obviamente tiene que ser algo que el concreto no sea tan pesado, que sea fluido y que en el tiempo esta propiedad no se me vaya a empeorar, porque al fin y al cabo, después de que yo fundo el concreto, hay muchos procesos. Coloco el concreto, hay muchos procesos adicionales y la trabajabilidad tiene que estar enfocada en eso, en facilitar esa colocación. Temperatura, importante, obviamente, pues porque sabemos que el concreto, al ser un producto que tiene mucha reacción química, la temperatura, hay unos rangos que en este caso otra norma me especifica, norma de temperatura, me especifica 32 grados centígrados máximo de colocación de temperatura de concreto. Entonces esto es importante monitorearlo. De pronto aquí en Bogotá, por ser temperatura fría o dependiendo, puede ser un poquito cálida. En la eh, costa se sufre bastante ese claro. tema. En la Entonces, costa garantizar 32 grados centígrados es un desafío. claro. Pero hay parte de poder tener esa propiedad como monitorearla, ¿sí? Porque al fin y al cabo aquí no es complicado, pero en la costa sí vamos a tener un problema si no controlamos el tema de la Y temperatura. utilizar elementos que en la operación me aporten a controlar esa temperatura, Claro. tratar de enfriar el agua, tratar de mantener los agregados cubiertos, Ujú. bueno, pero ya hablando de este tema de temperatura, ¿por qué será que debemos controlar tanto la temperatura? ¿Qué me puede afectar eso dentro Pues del concreto? básicamente el tema de temperatura puede llegarnos a afectar la manejabilidad. En estado fresco, si yo tengo unos picos de temperatura, al fin y al cabo esto puede llegar a afectarme el desempeño de los aditivos y puede llegar a pasar de que mi concreto está en un estado, ejemplo, 7 pulgadas, pero si yo tengo un pico de temperatura, ya sea por temperatura ambiente que me está afectando o en el proceso de mezclado le generé unas mayores revoluciones por un constante tiempo, eso también puede llegar a aumentar la temperatura y la manejabilidad puede llegar a bajarse, ¿sí? Ahora, si nos vamos un poco al tema, puede generar también fisuraciones, una contracción plástica, fisuraciones por contracciones plásticas, porque al fin y al cabo el concreto puede llegar a perder agua superficial y esto me genera un desecamiento y eso genera otros problemas que en este caso evitamos y son fisuras que no deseamos en el concreto. En ese proceso de estado fresco se habla de un concepto y es el tiempo de fraguado, ¿no? Y que va muy paralelo también a la manejabilidad. Que bien se conoce que el tiempo de fraguado es diferente en varios tipos de Ujú. concreto, en las diferentes zonas del país, pero yo cómo puedo jugar con esos tiempos de fraguado y por qué ese concepto va muy similar al de manejabilidad. Mm. Sí, básicamente el concreto tiene, o lo que se especifica es que en 24 horas, más o menos 8, debería estar en un estado endurecido, ¿cierto? Lo que tú dices es verdad, o sea, el concreto tiene un fraguado inicial y un fraguado final. Generalmente, si ponemos el ejemplo aquí de Bogotá, de un concreto convencional, por norma de NTC 890, puede estar en 6 horas aproximadamente el fraguado inicial. Obviamente, eso es un tiempo en donde el reacciona con el agua, tiene un tiempo de unos picos de calor, él se estabiliza, dura un tiempo de transporte, colocación, todo el tema, y ya llega un punto donde ya la química hace que el concreto ya comienza a pasar de un estado durmiente a generar una evolución. El fraguado inicial, más o menos 6 horas, el fraguado final generalmente puede estar en aproximadamente unas 14, 12 a 14 horas, dependiendo del tipo de concreto. Pero es bien importante porque esto también va, si uno analiza químicamente, uno lo relaciona mucho con el tiempo de manejabilidad. Correcto. En estado endurecido, ¿qué podemos decir? Bueno, en estado endurecido, aunque no es la principal, podríamos decir, que se viene manejando hace mucho tiempo, y es el tema de resistencia, ¿cierto? Porque el tema de resistencia básicamente es a lo que hoy se especifica el concreto, ¿sí? Si tú pides o tú vas a hacer alguna construcción, una edificación,
a ti te especifican tipos de concreto. Entonces, un concreto de 3000 PSI, 4000, 5000, 6000, ¿cierto? Entonces, aunque a hoy nos sea importante, hay otra que ahorita te voy a comentar, pero el tema de la resistencia es vital porque a partir de esa resistencia es que hago mi diseño estructural y voy a saber qué capacidad es la que yo necesito soportar y mi concreto tiene que cumplir esa especificación. ¿Sí? Tú nombras algo ahí importante y es las unidades PCI, ¿no? Que en el gremio y en muchas concreteras, en las remisiones viene especificado el tipo de concreto con estas unidades. Y realmente muchas veces no sabemos a qué pertenecen las unidades, no sabemos qué significa el PCI, y realmente es que son unidades de esfuerzo, ¿no es cierto? Ujú. Una fuerza sobre área, y PCI realmente son las siglas en inglés de Pounds Squaring, que es libra sobre pulgada cuadrada. Sin embargo, también encontramos en el gremio que pues, se puede hablar de kilogramo centímetro cuadrado, libras pulgadas cuadradas, los PCI, Megapascales también. megapascales. Entonces es importante que conozcamos en el gremio cómo pasar de una unidad a otra, porque realmente las concreteras pueden manejar una u otra unidad. Ujú. Sí, sí, sí. Hablabas ahorita algo en estado endurecido de altas resistencias, ¿no? ¿Cuándo yo considero alta resistencia hoy en día? Sí. Pues mira, por norma, a hoy, por encima de 6000 PSI ya se considera alta resistencia. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a otro tema y son preámbulos para próximos, de pronto que se pueda, próximos temas que se puedan tocar. Es básicamente desde 1500, que es lo que uno puede utilizar en un ciclópeo, hasta 6000 se considera una resistencia normal. Por encima de 6000 PSI, ya 6000, por ahí podríamos decir hasta 11000, 12000, puede ser alta resistencia. A hoy ya se tienen concretos de ultra alto desempeño que ya superan 12000 PSI y pueden llegar a 22000, 20000 PSI. Pero generalmente por encima de, PSI, de 6000 PSI se comienza a manejar concretos de alta resistencia y por debajo de eso, pues concretos de resistencia normal, que se pueden obtener muy fácilmente. Hoy en día también podemos hablar de concretos por su densidad, ¿no? Que también es un parámetro que va directamente proporcional con la resistencia. Ujú. ¿Cómo podríamos clasificarlos ahí? Sí. En ese caso se clasifica por, pues obviamente por la densidad, por el peso del concreto, del metro cúbico de concreto. Generalmente de 2100 kilogramos metro cúbico hasta 2400 kilogramos metro cúbico se considera un concreto de peso normal, que es lo que se maneja, podríamos decir, en un 80%, 90% en la producción de concreto. Cuando hablamos por encima de 2400 ya se trabaja concretos pesados, que para lograr esos concretos pesados pues hay otras condiciones, pero pues se especifica por encima de 2400 concreto pesado. Y cuando estamos trabajando por debajo de 2100 kilogramos metro cúbico, perdón, es concreto liviano. Ok, ¿y Así se cómo especifica. yo puedo alivianar un concreto? ¿O cómo puedo hacerlo también más pesado? Sí, ok. Pues en este caso, si nosotros lo queremos alivianar, pues obviamente podemos utilizar, si nos vamos por el tema del agregado, podemos utilizar el tema de arcillas, ¿sí? Si nos vamos también por el tema del cementante, podríamos usar adiciones de material cementante, ¿sí? Obviamente de la parte de aditivos químicos para concreto, se pueden trabajar, obviamente, dependiendo de la densidad, incorporadores de aire o espumantes, ya para poder generar concretos por debajo de 800 kilogramos metro cúbico, ¿sí? Y por el otro lado, si nosotros lo quisiéramos hacer un poco más pesado, generalmente lo que trabajamos son agregados con una mayor densidad, densidades que estén por encima de 2.5, 2.6. Generalmente lo que uno busca, densificar la mezcla, tratar de trabajar la menor cantidad de agua, bajar la relación lo más que se pueda y generalmente, básicamente esas son como lo que uno hace para volver un concreto un poco más pesado lo que generalmente uno trabaja. ¿Qué afecta la resistencia de una mezcla de concreto? ¿Perdón? ¿Qué afecta la resistencia de una mezcla de concreto? Ok. Pues en el tema de la resistencia, si nos vamos, hay muchas variables, ¿sí? Si nosotros nos vamos al proceso de pronto del agregado, si yo tengo agregados que tengan presencia de arcillas, ¿sí?
si yo tengo agregados que tengan Pero absorción de porque, esa porque agua. demandan mucha agua, Claro, agregados claro, con alta presencia de claro, arcillas, mucha absorción también va a demandar agua en la claro. mezcla. Y que esas arcillas al fin y al cabo, en el tema del concreto, me impide esa adherencia que tiene entre la pasta y el agregado. Y si hay una falta de adherencia, pues cuando se someta a compresión, pues va a fallar, va a haber un punto de falla, ¿sí? Entonces por ahí se me puede afectar. El tema del curado, que es algo que todavía se está adaptando mucho a un procedimiento que se tiene que hacer, el curado es vital. Si yo no curo el concreto, el grano de cemento nunca se me va a hidratar y no va a poder llegar a la resistencia y se me va a afectar. Más aún que tenga cemento suficiente. Si no curo, el grano de cemento no va a llegar a desarrollar ese potencial. Entonces, si hablamos de qué me puede afectar, pues temas de agregado, adiciones de agua, curado, son como algunas de las que puedo tener en cuenta para llegar a afectarme la resistencia. Hoy en día se habla mucho de la economía, ¿no? De cómo optimizar y cómo generar un concreto de buen desempeño, pero a un costo bajo. Si estuviéramos, o probablemente nos van a escuchar muchas concreteras, Mm, ¿qué recomendación les darías a ellos para optimizar? ¿Qué deberían revisar ellos? ok. Bueno, principalmente, obviamente, deberíamos tener en cuenta el tema de trabajar con agregados. O sea, trabajar con agregados, lastimosamente, pues con el tema de materias primas, los agregados, pues cada vez se vuelven un poquito más escasos, ¿sí? Obviamente hay que llegar a cumplir por norma los parámetros que me piden los agregados, pero básicamente el clasificar bien las canteras con las que yo voy a trabajar me puede llegar a obtener un concreto bien económico, ¿sí? Porque si trabajamos con agregados que nos generen muchos problemas o que requieran mucha tecnología, lo que vamos a hacer es al revés, encarecer más el diseño. Entonces, el tema de agregados es importante tenerlo en cuenta. Obviamente, el cemento, dentro de todas las marcas que hay en el mercado, todas son diferentes para el tipo de concreto que yo voy a usar. Entonces, hay que buscar el cemento que más se adecue a mi proceso de producción para yo poder llegar a obtener el mayor beneficio, ¿sí? Y por último, podríamos decir el tema de aditivos para concreto. Pues al fin y al cabo, los aditivos tienen una funcionalidad bien importante en el proceso de economía en el diseño. Obviamente hay que tener un balance, hay que hacer un análisis económico bien concienzudo en saber qué tanto aditivo lo estoy metiendo y qué tanto estoy bajando. Pero efectivamente, meter dentro del diseño reductores de agua de alto rango a hoy en el tema del concreto genera economías pues brutales en el tema del costo metro cúbico, porque al fin y al cabo lo que pesa más dentro del diseño es el cemento. Entonces, entre más yo pueda bajar cementante dentro de los límites de durabilidad, porque ahí es otro tema, pero el aditivo es importante para poder controlar el tema del costo, o sea, obtener concretos con mucha mayor rentabilidad. Súper, ahí nombrabas algo importante de los aditivos reductores de agua, ¿no? Que en el gremio generalmente los conocemos como plastificantes. Son Sí, los plastificantes, en el estado del arte los conocemos como reductores de agua. Esto va para otra charla también. sí, Sin embargo, damos como el abrebocas de que hay una gama muy amplia de aditivos. Hay un estudio detrás de esa compatibilidad cemento-aditivo. No todo el aditivo funciona con el mismo cemento ni en la misma zona. No todos los cementos son iguales. ujú, sí, Entonces es un estudio que definitivamente se debe hacer bien aterrizado para llegar a optimizar ese costo del concreto. total, de acuerdo. Eh, ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué podemos esperar en el futuro del concreto? Pues, todo va a ser evolución, ¿sí? Al fin y al cabo, el tema del cemento o el concreto viene evolucionando desde antes de Cristo, 2500, 3000, ¿cierto? De lo que nosotros, bueno, de lo que yo manejo en el tema de la producción de concreto y los que estamos en este mercado, ¿qué vemos? En el tema del cemento, pues tiene que haber una evolución, porque a hoy todo el tema de materias primas, pues sí, vienen estando más escasas paso a paso, ¿sí? Tiempo a tiempo siempre van a haber escasez de materiales, ¿cierto? Entonces, en el tema del cemento, siento que todo tiene que evolucionar a que hayan cementos que tengan una mayor cantidad de adiciones, pero que cumplan desempeños superiores a los que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, el cemento va a tener un tema importante en la evolución del tema del concreto porque
La química tiene que estar mucho más optimizada al paso del tiempo, ¿sí? Eh, Vuelvo a tocar el tema de los aditivos, porque al fin y al cabo la reacción que tiene el aditivo dentro del concreto es vital. Entonces los aditivos también se tienen que adaptar químicamente para poder llegar a tener concretos o a producir concretos con cementos, con mayores adiciones, diferentes tipos de adiciones, que a hoy pues, aunque se puede lograr, hay temas que nos limitan, ¿cierto? Entonces el tema del aditivo tiene que estar enfocado en la evolución de químicas que sean resistentes a esas adiciones. Y en temas de adiciones también buscar una mayor variedad. Al fin y al cabo se tienen algunas, que la ceniza, que la puzolana, que la microsílice, pero tenemos que buscar más. O sea, tenemos que buscar de cierta manera otros materiales que dentro del concreto nos puedan funcionar para generar pues, unos concretos durables. Y importante, el tema de sustentabilidad. Todo tiene que estar ligado a eso, tanto desde el aditivo, el cemento, los agregados tienen que ir a un tema sustentable, porque pues obviamente nosotros trabajamos con un concreto que es un material con productos naturales, materiales naturales, y estos pues son finitos. Entonces al fin y al cabo la sustentabilidad es importante dentro de lo que nos depara para el concreto ya en unos años. Listo, pregunta random, es nuestra última sesión, entonces, ¿cómo seleccionar una fluidez ideal para mi elemento? Ok. De qué asentamiento yo debería tener el elemento, eso depende, uno, del tipo de elemento que yo voy a fundir, ¿sí? Es diferente si yo voy a fundir una columna en sitio donde yo tengo todo cercano, a que si yo voy a fundir una columna que está en un sexto piso, ¿cierto? Ahí ya comienzan a cambiar las variables. Yo para una columna de un primer piso puedo utilizar un concreto de 6 pulgadas sin ningún problema, 5 pulgadas, porque va a estar puesto ahí en el sitio. Pero ya si yo la voy a fundir a 12 pisos, hay que analizar todo el proceso de colocación del concreto. Pero generalmente, si uno se va a la literatura, es por el tipo de elemento. Generalmente, todo lo que sea tipos de andenes, de pronto losas de primer piso, eh, MRs o pavimentos, son concretos que se pueden utilizar, concretos de 4 pulgadas, 4 más o menos uno. Ya lo que trabajamos temas de concretos que van a ser bombeados, ya sea un piso, dos pisos, tres pisos, son concretos de más o menos 6, más o menos 1 pulgadas. Tengo el tema de muros. Si nosotros vamos a utilizar algunos muros que sean muy densos en tema de armadura, pues ya vamos a necesitar concretos un poquito más fluidos, asentamientos por encima de 9 pulgadas o de 9 pulgadas. Y también, obviamente, todo depende mucho del tema económico, pero generalmente a partir del tipo de elemento, de cómo sea especificado, nosotros podemos especificar el tipo de asentamiento, más o menos por ese lado. No, y lo importante también es conocer que cada tipo de concreto tiene un control de calidad diferente, ¿no? Ujú. Cuando Sí, yo hablo de concretos de bajo asentamiento, 0, 1 pulgada, es muy diferente llevar el control de calidad a un concreto de ujú, 6 pulgadas, 7 pulgadas, y más aún total, cuando hablo de autocompactados, porque sí, es una medición diferente de slump, si no es por extensión, la toma de cilindros ya es diferente para resistencia. Entonces, si bien los tipos de concreto se clasifican también por por su colocación, por su fluidez, también hay un control de calidad y una normativa detrás de cada uno de esas. total, sí. Cemento o aditivos. Yo soy más team aditivo, pero igual, o sea, sin cemento no pueden haber aditivos, entonces de los dos es una relación que siempre va a estar, entonces los dos en este caso me va a ir como para no. ¿Agua o aditivos? Agua. Sin agua no hay concreto, sin agua no tenemos trabajo, mejor dicho. ¿Hacer concreto en la costa o hacer concreto en Bogotá? No en Bogotá, no, la temperatura es difícil. Bogotá 100%. ¿Agregados de la costa, agregados del llano o agregados de Antioquia? Agregados del llano. Eh, un color de cemento. Eh, Se reserva. Sí, no. No, ahí todos son buenos, todos son buenos. Listo, ingeniero Diego. No, pues gracias por esta primera sesión. Aquellas personas que nos escuchan o tal vez nos están viendo, esta es la primera sesión de esta primera temporada. Y hasta pronto. Recuerden que esto es Hablando Concreto de Alfonso López.